referencias que yo me remito, ¿cierto? Para la construcción de los bloques es a través de unos sistemas de proyección. Y entonces existen diferentes tipos de formas o de interpretación o de construcción. Y entonces aquí se habla de los famosos métodos de proyección, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un método de proyección? Es la forma, proyección, de cómo generar un bloque o un área, o en este caso hablemos una cara de 2 dimensiones, ¿cierto? Aquí podemos tener un bloque de 2 dimensiones y cómo a través de ese método de proyección yo la puedo construir. Entonces lo que hacíamos era tomar cualquier punto de referencia sobre el espacio y sobre ese punto íbamos a proyectar automáticamente todas las vistas, ¿cierto? Que posteriormente nosotros lo que hacemos es un barrido y hacemos la construcción ¿de quién? De un bloque. Lo mismo para este lado, entonces nosotros lo que tomamos es un punto de referencia en el cual proyectamos todos los bloques y posteriormente armamos mi cajón o mi cubo. Y entonces esto hace que el bloque tenga una tercera dimensión que se conoce como una profundidad y este nos sirve para poder desarrollar un bloque o un objeto 3D. ¿Para qué nos sirven esas representaciones en bloques o esas representaciones en proyección? Prácticamente me permite observar un objeto, ¿cierto? Tridimensional, y este me permite para hacer representación, por ejemplo, de catálogos, de planos, me permite hacer la representación de montajes, y todo esto con el objetivo de que se pueda representar ¿quién? Sus 3 caras. O sea, miren que es lo importante de hacer un ejercicio o de desarrollar un buen método de proyección, porque este me permite observar las 3 caras que hay dentro de una figura. Entonces, tenemos 3 tipos de sistemas para llegar a desarrollar un objeto tridimensional. Entonces, podemos hablar que existe la proyección, ¿cierto? La proyección en perspectiva. Tenemos la proyección oblicua y la proyección axonométrica. Entonces lo que estamos haciendo con esto es hacer una construcción como hicieron el ejercicio de tener un bloque y a cada una de estas le vamos a dar una proyección, ¿cierto? Y hacemos la construcción. Eso se basa en el ejercicio de la proyección. Entonces vamos a mirar en qué consiste cada uno de estos rápidamente. Empecemos con la proyección en perspectiva. ¿A qué hace referencia? Cuando nosotros hablamos que tengamos en cuenta un objeto y le demos perspectiva, ¿cierto? Es para poderlo visualizar tal como, ¿cierto? Tal como se observa en la realidad. Así como cuando usted, dependiendo del punto de donde se encuentre, le da un objeto, una visualización, y ese objeto ¿qué va a tener? Va a tener una tendencia a ir creciendo hacia un punto de fuga, o va a tener hagan de cuenta que usted tiene un pasillo, ¿cierto? Nosotros tenemos un pasillo normalmente, haga de cuenta, una ventana, y cuando usted lo observa, ese pasillo, hay una tendencia a irse hacia el fondo, o sea, una tendencia de profundidad. ¿Y por qué se da esto? Porque existe un punto de fuga en el cual todos los vértices iniciales van a tener a orientarse hacia el fondo, ¿cierto? Entonces es ese ejercicio de cómo se genera el punto de perspectiva.
Entonces, esa observación o esa construcción se la realiza de tres formas. La primera, proyección en perspectiva, la podemos hacer cuando existe un punto de fuga en el horizonte. Entonces, cuando yo tengo ese punto de fuga sobre el horizonte, yo podría representar aquí mi objeto, ¿cierto? Mi bloque, que tiene dos caras, una sobre el eje Y y una sobre el eje X. Y lo que hacemos es proyectar sobre el horizonte un punto de fuga, ¿cierto? Entonces, ese punto de fuga, ¿qué me permite? Que todas las aristas que yo tengo dentro de mi objeto empiecen a tener una proyección hacia ese punto. Mire. ¿Cierto? Y lo que hacemos en este caso es hacer una reconstrucción de estas piezas. Lo que hacemos es unirlas. Y entonces yo perfectamente podría decir que en este caso mi nuevo bloque quedaría de esta manera. ¿Cierto? ¿Qué estamos observando en este punto? Solamente dos caras. La cara frontal, que es aquella que nosotros percibimos en esta parte frontal, contemplada entre el eje X y el eje Y, y tenemos una parte que superior que está en este punto, ¿cierto? Ahora, pues lógicamente tenemos unas líneas ocultas que me van a dar como esa profundidad o esa perspectiva que tiene este objeto. O sea, ese sería nuestro primer punto de fuga. Pero ¿qué sucede? Aquí, ¿qué estamos observando? Dos caras. Y la idea que nosotros inicialmente estábamos mencionando es que usted pueda, bueno, aquí para presentar un objeto en catálogo es como cuando usted tiene su bloque que lo acabamos de construir y le hace una breve inclinación y la pone sobre el horizonte y entonces usted lo que va a observar es, usted se convierte en el observador, vamos a tener un punto de fuga y ahí hace la construcción, ¿cierto? El segundo ejercicio de perspectiva o de proyección en perspectiva es el de perspectiva, la perspectiva oblicua. Cuando nosotros hablábamos de los tipos de líneas oblicuas, hablábamos que una línea oblicua tiene una inclinación sobre el eje X, ¿cierto? Y entonces esta perspectiva oblicua, ¿qué me permite generar? Que tenga dos puntos de fuga sobre el eje o sobre el horizonte. Entonces, cuando yo tengo ya un bloque o un objeto que le voy a dar dos puntos de fuga, ¿qué me va a permitir? Entonces, lo que hacemos es construir el mismo bloque o el mismo objeto, ¿cierto? Tenemos la línea del horizonte, un punto de fuga 1, un punto de fuga 2, y sobre este nosotros vamos a hacer todas las proyecciones. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener un objeto de esta característica. Bueno, a ver si me sale así. Bueno, ahí fica. Entonces lo que hacemos es tener un objeto cuya proyección, pues en este caso, me voy a poner así, no tengo el compás, va a tener todos estos puntos de fuga. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué sucede con este objeto?
Nosotros lo podemos identificar, claro, porque aquí yo puedo cruzar acá tengo el otro punto de fuga, ¿cierto? Y puedo observar tanto esta cara, la superior, puedo observar una cara lateral y una cara frontal, o puede ser frontal y lateral. Pero en este ejercicio de construir a partir de 2 puntos de fuga, estamos encontrando la visualización de 3 caras de mi objeto, ¿cierto? Además de esto, ¿qué encontramos? Una inclinación una inclinación, pongámosle, diferente a los 0 grados. Entonces aquí estamos observando cómo una proyección de perspectiva, ¿cierto? Oblicua, me permite observar un punto, un objeto sobre el horizonte, observando 2 puntos de fuga, ¿cierto? Mientras que el anterior era un solo, ahora en este caso estoy trabajando 2 puntos de fuga. Y podría tener otro tipo de perspectiva oblicua, pero entonces ya se manejaría con 3 puntos de fuga y se la conoce como una perspectiva aérea. Entonces, si yo digo una perspectiva aérea, lo que estoy haciendo es trabajar 3 puntos de fuga, 2 sobre el horizonte y 1 sobre el plano Z. Entonces lo que hacemos es, mi objeto me quedaría aproximadamente como de esta manera. A ver cómo sería. Sería el contrario. Sería ahí. Entonces sería mucho más pequeño. Entonces lo que hacemos es tener aquí un punto de fuga 1, punto de fuga 2, punto de fuga 3, ¿cierto? Y lo que se hace es como si se hiciera un estiramiento para poder observar, no las caras principales, ya no vendrían a ser como las laterales o la frontal, sino aquí nuestra cara importante sería nuestra cara superior, ¿vale? Entonces son como 3 tipos de observación de un objeto a partir de sus caras. Ahora, esto con respecto al objeto de la perspectiva. ¿A qué queremos llegar? Que nosotros, a partir de estos procesos de proyección, podemos tanto construir un objeto 3D a partir de quién? De cada una de sus caras. Entonces, ¿cómo lo hacemos este ejercicio? Nosotros lo podemos hacer a través de una metodología dentro del ejercicio axonométrico que se llama a partir del famoso triedro de referencia. ¿Y qué es un triedro de referencia? Simplemente es generar un plano de 3 caras o de 3 áreas, las cuales deben ser simétricas o también podrían estar de manera asimétrica, ¿cierto? Porque dependiendo de esta opción o de esta opción, nuestro triedro va a tener una perspectiva diferente. Ahora, ¿cómo se hace ese ejercicio? Simplemente nosotros lo que tenemos que manejar es un triedro de esta manera. Si nos habla de 3 caras, pues el triedro más, digamos, general es aquel que se construye cuando tiene 120 grados de referencia en cada una de las caras. Entonces tenemos nuestro eje X, nuestro eje Z, perdón, Y, Z y X, ¿vale? O puede ser al contrario, X y Z, dependiendo del punto de observación de la persona. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a construir? Entonces, en este espacio comprendido entre el eje X y el eje Z, vamos a construir la cara frontal. Entre este espacio comprendido entre el eje Z y el eje X, vamos a hacer la cara superior.
Y entre este espacio, el eje Z y el eje Y, vamos a hacer la cara de perfil o la cara lateral, ¿cierto? Como se la quiera tomar, frontal o alzado, perfil o lateral, superior, ¿cierto? O aéreo, o planta. Entonces, ya cuando tengo este triedro, ¿qué es lo que viene? O sea, ¿cómo lo podemos construir? Lo que debemos hacer es identificar una figura. Entonces, hagamos de cuenta que yo tengo aquí mi pieza. Entonces voy a hacerla de esta manera, ¿cierto? Y esta resulta que es mi cara frontal. Acá voy a hacer la cara lateral, perdón, superior, y voy a tener aquí una cara lateral, ¿cierto? Listo. Como ya identificamos las tres caras, para poderlas construir en mi triedro, el ejercicio es el siguiente. Lo que hacemos es diagramar o dibujar en cada una de estas áreas cualquiera de estas caras y luego hacemos un sistema, un proceso de ensamble. Entonces, ¿cómo vendría? La idea es que yo empiezo a dibujar la cara frontal, ¿cierto? Que tiene los ejes X y Y sobre este espacio. Pero ojo, cada una de estas líneas debe ser paralelas a los ejes. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, pues yo subo 6 unidades, ¿cierto? Contando desde aquí. Y aquí trazo una de estas líneas, esta línea. Posteriormente, tomo las distancias de esta y las trazo de manera paralela. Luego vuelvo a subir. Luego hago este espacio. Y miren que todas van de manera paralela al eje. Finalmente, este va paralelo al eje y cerramos. O sea, aquí que puedo observar que estoy generando o estoy construyendo esta cara sobre este espacio a través de un ejercicio de perspectiva. O sea, es como si yo le hubiera dado en la parte de arriba un punto de fuga y todo lo empiezo a proyectar hacia allá, ¿vale? Listo. Posteriormente, ¿qué hacemos? Vamos a trazar la siguiente estructura, ¿cierto? Que en este caso sería la cara superior. La cara superior tiene el eje X y el eje Z. Entonces lo mismo hacemos, bajamos en el eje Z, tantas unidades, desplazamos sobre el eje X y miren, ya hacemos el respectivo corte. Bueno, en este caso que sea aquí, ¿cierto? Acá la tenía más pequeña, o sea, hagamos de cuenta que está así. Vale. Y finalmente lo que hacemos es trazar la lateral sobre el mismo espacio que comprende el eje Y y el eje Z. Entonces trazamos aquí este espacio. Perfecto. Y aquí me dice que trazamos esta línea. Ok, ¿qué es lo que hicimos? Trazamos o dibujamos sobre mi espacio, ¿cierto? Las tres caras, cara frontal, cara superior y cara lateral. Ahora, ¿cuál es nuestro ejercicio de construcción? ¿En qué consiste la elaboración de una pieza a partir del triedro? Cada una de estas figuras que nosotros acabamos de hacer, debemos proyectarlas. O sea, ese ejercicio de proyección significa tener un punto de fuga, entonces, en el eje Z. Entonces, esa cara frontal que yo la tengo, la voy a proyectar sobre el plano Z. Entonces, lo que hacemos es, esta línea de aquí la voy a proyectar hacia el frente, que sea paralelo al eje Z. Este de aquí lo voy a proyectar hacia el frente sobre el eje Z.
Este también lo proyectamos sobre el eje Z. Este de aquí lo proyectamos sobre el eje Z. Y a ver si lo estoy haciendo bien. Y este de aquí lo proyectamos sobre el eje Z. Perfecto. Ahora, la cara de atrás, la cara lateral, la voy a proyectar sobre el eje X. Entonces proyectamos sobre el eje X. Proyectamos este punto sobre el eje X. Proyectamos este punto sobre el eje X. Proyectamos este punto sobre el eje X. Bueno, aquí me tiene que casi coincidir con esta. Proyectamos este punto sobre el eje X. Y proyectamos este punto sobre el eje X. Perfecto. Y la cara de abajo, ¿cierto? Este me está un poco torcido. Enderezamos. Viene como por aquí. Y la cara de abajo lo que vamos a hacer es subirla o proyectarla sobre el eje X. Entonces esta la proyectamos. Esta la proyectamos. Este lo proyectamos. ¿Cierto? Que me coincide acá. Este lo proyecto, me coincide por aquí. Y este lo proyecto. Y este de acá también. Listo. Ahí inicialmente pues no la vamos a observar muy bien, pero ¿qué fue lo que hicimos? Fue traer las caras que estaban en los planos, las trajimos al frente, ¿cierto? Y entonces cuando la traemos, esta cara de atrás, este punto, los empezamos a unir. O sea, este punto me coincide con este me coincide aquí, y esta línea, al pasarla, pues va a ser esta misma línea. La línea de abajo que la pasamos me va a coincidir en este punto. Esta línea que corresponde entre este punto y este va a ser la línea de este corte. Entonces la cerramos aquí. Ahora, este punto de aquí hasta aquí es el mismo que va de aquí hasta aquí. Entonces cerramos. Esta línea la proyectamos, entonces la tenemos acá. Y finalmente esta que va de aquí hasta abajo es la que coincide acá. Entonces lo que hicimos fue traer esa cara de atrás al frente. Listo, me voy con la cara de abajo. Entonces esta línea que correspondía a este punto, lo que hacemos es subirla. Denme un momentico, porfa. Entonces, esta línea que nosotros la tenemos, lo que hicimos fue subirla y me va a coincidir en este punto. Esta línea de abajo que la teníamos acá, al haberla subido, proyectado, me coincide con este punto de aquí, pero también sigue subiendo y me coincide con este punto de acá. ¿Cierto? Y la de atrás viene a ser esta que me coincide acá. Ahora, si yo saco las de atrás hacia el frente, pues esta línea me va a coincidir con esta línea me va a coincidir con esta, y la línea de atrás me va a coincidir con esta. Finalmente cerramos nuestra figura, nuestro bloque, y hemos hecho una construcción, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que nos tenemos que hacer? Pues borramos esas líneas de proyección o esas líneas guías que nosotros las tomamos de nuestro sistema axonométrico o de nuestro sistema de proyección. Perdón. Y hacemos esta. Vamos borrando todas estas piezas y automáticamente podemos encontrar nuestra construcción en 3D, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Fue generar una construcción de una pieza en una proyección, ¿cierto? ¿De qué? ¿De cuánto? Si nosotros trazamos una línea sobre el horizonte y trazamos aquí nuestras líneas, estos van a ser de 60 grados.
Por lo tanto, podemos decir que esto tendría aproximadamente 2 puntos de proyección. O sea, lo que hicimos fue la construcción de una pieza a partir de 2 puntos de proyección, como se conoce una figura o una perspectiva oblicua, ¿cierto? Entonces miren cómo nosotros ya empezamos a trabajar este tipo de construcción de objetos a partir de sus caras. Pues para nosotros en esta oportunidad no lo vamos a trabajar así. O sea, no vamos a tener el ejercicio de hacer una construcción a partir de las diferentes caras que debería hacerse, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a hacer es ahora una deconstrucción. O sea, tenemos nuestro objeto y lo debemos presentar en las 3 vistas, ¿cierto? Ese es nuestro objetivo, tener nuestro objeto y poder extraer estas 3 vistas. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la presentación de un plano, usted tiene que presentar tanto la vista frontal como la superior y la lateral, y si lo estamos haciendo dentro de un software, lo que debemos presentar es la vista axonométrica, o en este caso la vista en 3D. Entonces, según esto ya nosotros podemos identificar que existe diferentes opciones. Entonces ya habíamos dicho la proyección en perspectiva, tenemos la proyección oblicua. Entonces vamos a mirar en qué consiste esa proyección oblicua. Entonces, la proyección oblicua o se la conoce como proyección caballera. ¿Por qué se conoce como una proyección paralela? Porque simplemente lo que usted hace en este ejercicio es hacer una proyección de uno de los puntos con un ángulo de 45 grados sobre el eje X. Entonces, ejemplo, yo tengo aquí mi cara frontal. Esta cara va a tener aquí 90 grados, ¿cierto? Está conectando Daniel. Vale. Tengo 90 grados y lo que hacemos es una proyección de 45 grados en cada uno de los ejes. Entonces, al hacer una proyección de 45, hacemos la construcción de nuestro objeto. Entonces, aquí la conocemos como una vista caballera, o una perspectiva caballera. ¿Por qué? Porque tenemos la cara frontal en un eje de 90 grados y las proyecciones son de 45 grados. Bueno, ahí con respecto al eje, ¿cierto? Aquí sería 135. Entonces, esta sería nuestra perspectiva oblicua, que cuando nosotros estamos haciendo en el triedro de referencia, ¿cómo lo podríamos trabajar? Entonces diríamos eje X, Y, eje X y eje Z, ¿cierto? Entonces ya no es como en el anterior triedro, que yo lo trabajé de manera isométrica, sino que este va a ser de 90. Entonces a estos van a ser de ¿cuánto? Serían 360 menos 90, serían 270, y estos serían de 135 cada uno. ¿Vale? Y entonces así hacemos la construcción con un triedro de referencia de una figura. Entonces hagamos de cuenta esa. Tenemos nuestra cara frontal, nuestra cara superior, en este caso, pues nos tocaría hacerla de esta forma, ¿cierto? Y nuestra cara lateral, entonces vendría a ser de esta forma. Y hacemos el mismo ejercicio, la cara frontal la traemos al frente, la cara superior la subimos, entonces uno ya empieza a mirar que esta le quedaría aproximadamente a usted de la siguiente manera.
Bueno, aproximadamente así. Entonces se hace un objeto que está nuestra cara frontal. Vamos a borrarle para poderla observar. ¿Cierto? Nuestra cara frontal, nuestra cara superior y nuestras caras laterales. Ahí está bien. ¿Cierto? El mismo ejercicio, pero en construcción de una perspectiva caballera. Caballera. ¿Por qué es caballera? Ya dijimos, porque entre el eje X y el eje Y hay un ángulo de 90 grados y tiene una proyección o una perspectiva de 45. ¿Vale? Esa es nuestra proyección oblicua. Ahora nosotros también tenemos una proyección que se llama la famosa proyección axonométrica. Entonces tenemos la proyección axonométrica. ¿Y esta proyección axonométrica en qué consiste? En trabajar tres tipos de observación, que está la isométrica, tenemos la dimétrica y tenemos la isométrica, dimétrica y tenemos la trimétrica. Sí. Amén. ¿Cierto? Entonces, ¿en qué consiste cada una de estas proyecciones o de estas observaciones? Entonces, la proyección isométrica, como su nombre lo indica, iso, ¿cierto? Quiere decir que maneja tres ángulos iguales. O sea, se maneja con ángulos iguales. Entonces es como el ejercicio que habíamos hecho con el triedro. Entonces manejamos tres ángulos iguales a 120 grados. Y si nosotros hacemos la proyección o la observación con respecto a mi punto de horizonte, ¿cierto? Yo trazaría de aquí unos ángulos iguales que serían 60, 60, y sobre esta pues yo empiezo a construir mi bloque o mi objeto. Entonces yo estaría diciendo que aquí estoy o tengo una vista isométrica, ¿cierto? Que manejo tres ángulos iguales. Cuando yo estoy trabajando la famosa dimétrica, entonces, ¿en qué consiste? Es en trabajar dos tipos de ángulos iguales. Entonces podría ser, en este caso, ¿cierto? Dimétrica, dos ángulos iguales. Entonces podrían ser estos. Entonces lo voy a hacer de esta forma. Pero pues ya esta observación cambia. Aquí sería un ángulo de, pongámosle, si aquí se manejan 60, entonces que sea este también de 60, perdón, serían 120 y este maneja un ángulo diferente, ¿cierto? Entonces ya el método de proyección 120, 120, este sería de 240. Entonces ya el ángulo o la observación cambia. O podría ser al contrario, podría ser también una observación de esta manera. Bueno, aproximadamente ahí, ¿cierto? Es la forma de cómo se observa una figura desde
con dos ángulos iguales, la dimétrica. Y pues tendríamos la trimétrica, que cambiarían los ángulos. Entonces, la trimétrica son tres ángulos diferentes. Entonces, yo podría decir que tengo aquí mi eje, tengo una inclinación por este lado, la otra más inclinada. A ver, esta, pongámosla más así, y esta más inclinada. Bueno, entonces aquí se manejan en esta trimétrica tres ángulos diferentes. Cualquiera de estas observaciones de la proyección axonométrica se las conoce como perspectiva militar. Entonces recuerden que una proyección oblicua es una proyección caballera, o sea, es la misma caballera, y tenemos la vista o la proyección axonométrica, que en algunas partes se la conoce como la proyección militar, ¿vale? Entonces, esa observación que nosotros hacemos es cómo identificamos nuestra figura en el ejercicio de observación. Entonces, de aquí vienen ya las famosas proyecciones ortogonales. Entonces, ¿en qué consiste una proyección ortogonal? En este caso es la observación de un objeto mediante sus vistas, ¿cierto? Entonces nosotros ya podemos identificar cómo es la proyección. Yo puedo tener un objeto que tenga una forma de la siguiente característica. A ver si lo podemos sacar. Entonces, trazo esto aquí, trazo esto aquí, trazo esto aquí, trazo esto aquí. Cerramos. Entonces este lo sacamos hacia acá. Vale. Ahí tenemos un objeto, ¿cierto? Un bloque que de pronto lo podemos observar, en el cual vamos a identificar los diferentes tipos de vistas. Entonces, conocemos que la cara superior sería esta con respecto a esta, ¿cierto? Vista superior. Vista frontal, entonces la voy a poner así punteada para poderla identificar, además de hacerla en este caso. Y pues la vista lateral la vamos a dejar sin observación, ¿vale? Ahora, cuando yo la estoy observando desde este punto de vista, yo puedo observar que nuestra cara frontal correspondería a este espacio, ¿cierto? Más este espacio de aquí, más este espacio inclinado, porque se alcanza a observar, ¿vale? Entonces miren que yo estoy observando la parte frontal junto con esta. Entonces en el ejercicio que ustedes tenían, cuando observan la cara inclinada, ¿cierto? La observan de frente, la alcanzan a observar. A pesar de que sea inclinada, usted en la observación la va a mirar como si fuera de frente. Entonces esto es lo que está sucediendo con esta cara. Entonces la proyección ortogonal es la observación de un objeto a partir de sus vistas.
Entonces ya sabemos que podemos identificar las diferentes alternativas o los diferentes tipos de vista para poderla trabajar. Que entonces aquí se viene como ese dilema o esa pregunta de cuál es la cara frontal o cuál es la cara frontal para mi concepto. Entonces la vista frontal es la vista que a usted le va a proporcionar mayor información de su figura, ¿cierto? En este caso yo podría decir, listo, si esta es mi cara frontal, pues esto no me da tanta información como decir que esta es mi cara frontal. ¿Cierto? Entonces yo lo que hago es observar que esta es tiene una inclinación que es mucho más importante reconocerla que en este punto yo no la alcanzo a observar. Entonces por eso yo podría tomar esta como una vista frontal y a esta vista como la vista lateral, ¿cierto? Entonces recuerden, la vista frontal debe ser la vista que mayor observación a usted le va a proporcionar. Ahora, cuando nosotros estamos generando un proceso de observación, nosotros lo que estamos haciendo es proyectándola sobre unos planos. Entonces, hagamos de cuenta que yo tengo aquí unos planos, ¿cierto? El otro sería aquí. A ver, donde se cortan en la mitad. Listo, entonces así nos quedan como nuestros cuadrantes. ¿Cierto? A ver, este pasa aquí. Bueno, así vendría. Bueno, entonces tendríamos aquí como nuestros 4 planos, si nosotros los alcanzamos a observar. Tenemos esta área, va a ser mi primer ángulo, o una región del primer ángulo, que contempla, o sea, la observación de una vista, como en esta parte de acá, en esta observación. Tenemos la del segundo ángulo, que sería la vista proporcionada en este plano inclinado, que viene a ser entre este plano superior y este plano recostado. Tenemos una de tercer plano y tenemos una de cuarto plano. O sea, tenemos 4 opciones de observación de una vista, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a generar? Cuando usted va a presentar una pieza, esta pieza, ¿cierto? Sobre un plano, entonces lo que hacemos es ubicarnos en el primer plano. Entonces tenemos dos objetos o dos tipos de observación. Entonces tenemos el método de proyección, pongámoslo, método de proyección de primer ángulo Entonces, ¿en qué consiste ese método de proyección del primer ángulo? Es como si yo tuviera al observador en este caso, ¿cierto? Lo que decíamos, tenemos como ese cuadrante y acá va a ser el primer ángulo. Entonces, aquí tengo al observador. Entonces, lo que hacemos es proyectarlo sobre este espacio, ¿cierto? Entonces, yo podría tener Entonces, tengo este objeto y lo voy a proyectar sobre un plano inclinado. ¿Sí? Acá lo voy a proyectar así. Listo. Entonces, cuando yo lo observo sobre ese plano, yo pongo al observador en este objeto o observador. Y entonces, ¿qué hago? Lo proyecto. O sea, es como proyectarle una luz, ¿cierto? Al objeto.
¿Y qué es lo que observo? Esta cara que yo la tenía atrás, la voy a proyectar al frente. Entonces esta se me va a proyectar acá atrás. Entonces cuando yo la proyecto, ¿cómo me queda proyectada? La voy a hacer más pequeña como para que se pueda identificar. Entonces yo observo como si fuera un cuadro, ¿cierto? Aquí lo tenemos de esta manera y de esta forma. Entonces esta vista la observé y la proyecto. Como darle, o sea, ponerle un reflejo, una luz, y esto se me proyecta atrás. Si yo lo tengo de esta observación, o sea, yo pongo al observador de esta forma, entonces lo que va a hacer es identificar el objeto en la parte de atrás, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que observa? Observa esta cara hacia la parte de atrás, que se va a llamar para nosotros la cara frontal. Y este es un sistema que se conoce, sistema del primer ángulo, como el sistema E. O en este caso, sí, o en otras observaciones, como ISO-E, que significa el sistema europeo. Todos ellos, los europeos, dentro de su interpretación de planos, al hacer esta proyección de la cara sobre este espacio, ellos lo que hacen es desglosarla o abrirla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo generan? Este método de proyección, lo voy a poner de esta manera, al hacerle esta observación me quedaría como de esta forma. Aquí tengo la cara que la proyecté y lo que hacemos es abrir este objeto. Entonces, al abrirlo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar como de esta forma. ¿Cierto? Y me va a quedar de esta forma. Y me va a quedar de esta manera. Y al desglosar, al abrirlo, ¿cierto? La cara superior va a subir a esta parte. Y esto me va a quedar de esta manera. Y la cara de abajo me va a quedar de esta forma. ¿Cierto? Entonces miren lo que hace el sistema europeo. Yo tengo aquí la observación de este bloque. O sea, es como si yo tuviera el bloque al frente mío, el que ustedes tienen, ¿cierto? Y hagamos ese ejercicio, tenemos nuestro bloque, y entonces yo lo proyecto, la cara frontal la proyecto allá. Y es como si yo lo desbaratara. Entonces digo, la parte superior abre hacia arriba. La parte inferior abre hacia abajo. La parte lateral de izquierda, la parte lateral derecha y la posterior. Entonces es como si yo hiciera, o sea, esto en un dado, si yo recortara estas piezas, si las empiezo a unir, ¿cierto? Empiezo a unir esta con esta y esta la paso al frente, me va a generar este bloque, ¿sí? Entonces, al tener este tipo de observaciones, se me conoce como el método de proyección de primer ángulo. ¿Y cómo lo vamos a representar, pilas, de aquí en adelante? Vamos a proyectarlo de esta manera. ¿Cierto? Esa va a ser nuestra forma de representación del primer ángulo. ¿Qué quiere decir? Tenemos la cara frontal y tenemos la lateral izquierda. Mírenla, aquí la tenemos. La cara frontal y la lateral izquierda. Entonces, ¿eso por qué nosotros debemos conocerlo? Porque de aquí en adelante nosotros lo que vamos a proyectar
es este tipo de vistas. Y entonces, ¿qué observamos en la parte de arriba? Lateral izquierda, frontal, y esta no sería superior, sino inferior, ¿cierto? Porque miren lo que lo tenemos, o sea, al abrir esto, sería como esa cara frontal, pero pues es que la superior normal, que yo la miraría desde acá, yo la tengo proyectada es en la parte de abajo. ¿Sí? O sea, si yo esta va a ser mi inferior. Cuando yo la uno aquí, esta va a quedar de esta posición. Y yo la puedo observar completica mi cara. Ahora, si esta que yo la tengo la acuesto, entonces claro, ya se miraría como este contorno completo, ¿cierto? O sea, es como si yo la estuviera viendo desde la parte inferior, porque mire, al acostarla, o sea, yo ya estaría mirando es acá en la parte superior o la planta de mi objeto, ¿cierto? Entonces, el plano que yo estoy representando aquí, en esta vista, es un plano inferior. Es como si yo la estuviera viendo el objeto desde abajo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Chicos, es como si entonces usted tiene el bloque que acabaron de hacer, ¿cierto? Tienen la tapa. Entonces, si usted la destapara sobre esta cara, sobre la frontal, usted la destapara, ¿qué observa? Observa la parte de abajo de esa cara superior, ¿cierto? Y esa cara de abajo es como si usted volteara normalmente el bloque completo. Entonces lo que está apreciando, si yo miro desde esta observación, es la cara inferior en la parte de arriba y la parte superior en la parte de abajo, ¿sí? Por eso se conoce como método de proyección ISO-E. Entonces, mira, lateral izquierda, frontal y la inferior izquierda. Entonces, en muchos, perdón, en muchos planos, lo que hace la gente es representar, entonces, en este caso, ponen la vista inferior, la vista frontal y la vista izquierda. Y le ponen esta, ¿cierto? Esa es la forma de observar. Pero si yo lo hiciera desde, o sea, ese es el método europeo. Y el método americano, por eso tienen que ustedes darse cuenta este símbolo dentro de los planos. O sea, ¿qué es lo que le están representando? Y si yo quisiera trabajar un método diferente, es como si yo tuviera al observador, hacemos lo mismo, o sea, ponemos al observador aquí, pero aquí voy a proyectar mi plano. Mientras que en el método anterior el plano estaba atrás, ahora el plano lo voy a sacar al frente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Es como si estuviera el observador, aquí tuviera mi plano, el observador, y yo le proyecto una luz de desde la parte de atrás. ¿Qué voy a observar? Lógicamente, observamos mi pieza o mi figura, ¿cierto? Mi cara frontal, ya no la observo atrás, sino que la observo al frente. Y al hacer esta observación al frente, ¿qué sucede? Hagan de cuenta que su bloque lo tienen y ya no lo van a abrir hacia los lados, sino que lo abren hacia el frente. O sea, ya no lo abren hacia atrás, sino lo abren hacia el frente, ¿cierto? Y entonces, al hacer esta observación sobre este plano, ¿cómo nos va a quedar? Vamos a tener la cara frontal igual,
¿cierto? Porque esta no cambia. Pero entonces, esta vista ya no abre así, sino que abre así. Entonces tenemos nuestra vista, que va a tener esta característica. Entonces, ya al abrir, la vamos a ver así de esta forma. La segunda, al abrirla, la vamos a tener de esta forma, ¿cierto? Bueno, aquí está bien punteada. Esta viene también inclinada. No, esta es la que viene punteada. Esta viene normal. A la parte de arriba ya nos va a cambiar, porque ya usted al hacer este ejercicio de proyección, lo que hace es levantar la tapa. La levanta, y usted al levantarla, ¿qué observa? La observa completa, ¿cierto? La de abajo va a cambiar la proyección. Entonces, esta sería punteada. Y acá pues tendríamos la de atrás o la posterior, ¿cierto? La que está atrás despliega y abre, que vendría a ser como de esta manera, ¿vale? ¿Qué es lo que acabamos de observar? Que aquí estamos representando la observación de mi objeto en el tercer método, o el método del tercer ángulo. O sea, es cómo se desdobla nuestra pieza para poderla observar. Entonces, al tener esta observación del tercer ángulo, ¿qué estamos observando aquí? Frontal, importante, superior, importante, y lateral derecha, que son las completas. Entonces, en este caso, lo que hacemos es la representación, ¿cierto?, del tercer ángulo, y nos cambiaría ya la proyección. Ya no vemos la lateral izquierda, sino que ahora vamos a observar la lateral derecha. Entonces miren que cambia nuestro símbolo. Y la forma de representación de estas ya no sería así, o sea, mientras que en el primer ángulo que mirábamos, frontal, lateral izquierda, inferior, ¿cierto? Ahora vamos a observarlo al contrario. Ahora observamos acá la frontal, lateral derecha, y observamos la superior. Y ya el objeto nos cambia de la siguiente manera. ¿Vale? Entonces, esta es la forma ya americana. Mientras que en la observación del primer ángulo es europea, la observación del tercer ángulo se la utiliza ya en la diagramación general, o sea, todo lo que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con el método de proyección, en este caso de americano, ¿cierto? Que es como la mejor forma de representación. O sea, los dos son válidos, pero yo tengo que identificar en mi plano, el día que yo lo haga, cuál de esas alternativas voy a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo la construcción de nuestro formato A4, el formato A4 ustedes sabían que tiene estas características, ¿no? Entonces tenemos el formato A4, tenemos nuestro rótulo, vamos a tener aquí la información principal, la información de los dibujos, información complementaria, y ahora ya nos va a ingresar otro tipo de un cuadrito que va a ser este, o nuestro diagrama, para poder observar si está en primer ángulo o tercer ángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tratar de subdividir nuestro texto, nuestro cuadro. ¿Por qué? Porque aquí voy a hacer la cara frontal, aquí hago la cara lateral,
y acá la cara superior. ¿Cierto? Y miren para qué me sirve esto. Porque me queda un espacio para ponerla en la cara isométrica. Entonces ya cuando vamos a presentar nuestro plano, la distribución de las caras va a ser de esta manera. Frontal, lateral, superior e isométrica. Si la quisiéramos hacer desde el primer ángulo, entonces si vamos a hacer la proyección de un plano desde el primer ángulo, pues simplemente lo que hacemos es cambiar el enfoque o la observación. Lo mismo, tenemos nuestra información, nuestro rótulo, ¿cierto? Y aquí vamos a trabajar nuestra forma de observación en primer ángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos como subdividida nuestro espacio y en el primer ángulo nos decía que presentemos la lateral izquierda, la frontal y la inferior. Entonces nos quedaría la vista isométrica a proyectarla acá. ¿Qué es isométrica? Ya saben, puede ser isométrica, pueden ser dimétrica o pueden ser trimétrica. Cualquiera de las tres opciones nos va a dar el software. El todo es que nosotros vamos a presentar aquí la forma 3D, ¿vale? Entonces, esta es la forma de representación de estas piezas o de una figura dentro de un plano.